Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Ya todos conocemos, porque se ha hecho una noticia nacional, pues lo que sucedió con el escándalo de la asesora del presidente, que resumiendo, pues le robaron presuntamente un dinero de su habitación, de su casa, de su apartamento. Presuntamente había sido la empleada del servicio quien fue retirada de su celular y fue interrogada con un polígrafo. Presuntamente, repito, según lo que dicen las noticias. Todo esto ha derivado en un grave escándalo y empieza, por supuesto, el juego de poderes que se ve en muchos aspectos de la vida nacional y que muchas veces se ve permeado del derecho penal. Porque, como siempre lo he intentado decir, el derecho penal es rentable políticamente, a pesar de ser una ciencia jurídica que tiene unos métodos, unos requisitos y que no siempre va de la mano de la volatilidad que tiene la política. Es en el marco de este escenario que he escogido una noticia unas declaraciones que dio el fiscal en una entrevista y por las cuales fue denunciado. Y aprovechando estos acontecimientos en general, vamos a analizar la figura de la obediencia debida, porque me parece que es una buena oportunidad y de paso se analizan los hechos de carácter nacional a partir del derecho penal y vemos qué tan ciertas o qué tan legítimas, qué tan sopesadas son las denuncias que muchas veces se colocan. Es por eso el título del video y sin más preámbulos vamos a entrar en materia. Pero ¿a qué es lo que me refiero? ¿Qué fue lo que dijo el fiscal ante la opinión pública? Pues lo siguiente, quiero decirle un mensaje al director de la policía, específicamente de vigilancia y de policial, no porque les dan una orden o les dicen algo hay que hacerlo. Por supuesto, estas declaraciones levantaron inconformidad de parte de unos congresistas que denunciaron al fiscal pues por una serie de delitos que afectan presuntamente el régimen constitucional, pero para darles un ejemplo y se hagan una imagen, por ejemplo, el delito de rebelión. Entonces, ¿es cierto o no es cierto esto desde el punto de vista de la ciencia jurídica, lo que dijo el fiscal? Bueno, la respuesta francamente es que no es del todo falso. Es decir, si hay una figura, si tienen límites las órdenes que por jerarquía los jefes en las fuerzas militares dan a sus subordinados. Y es algo que es quizás obvio y que es lógico porque en un Estado social y constitucional de derecho, el poder no puede estar por fuera de los controles, puesto que tiene que ser dirigido a unos fines específicos que aparecen en la Constitución. Y es de ahí que entre muchas figuras aparece esta figura jurídica llamada la obediencia debida. Pero ¿qué dicen los congresistas o qué atribuyen a estas declaraciones? ¿Cuáles son los delitos que ellos están denunciando? Pues desde el Código Penal Militar, pues mencionaron dos. Esto según información sacada de la prensa nacional, pues el primero sería insubordinación y el segundo sería la desobediencia. Y en una segunda parte, digamos que ampliando las declaraciones, ya se mencionan 4 delitos que sí aparecen en el Código Ordinario, para la generalidad de las personas, si se puede decir así. Y son el delito de conspiración, rebelión, sedición y por último la seducción, usurpación y la retención ilegal de mando, que es un solo delito a pesar de que aparece pues de esa forma tan prolongada. ¿Y qué más dicen los congresistas? Bueno, que estas declaraciones, palabras más, palabras menos, son una provocación a las fuerzas militares, de que las están provocando, las están seduciendo, que significa persuadir, para que estas personas se rebelen, es decir, no cumplan las órdenes que por ley deben obedecer. Órdenes que, como ahí aparece en color rojo, deben ser legítimas. Y volvemos al punto anterior recordando que no cualquier orden por lo que la da un superior quiere decir que sí o sí debe ser cumplida, porque en los estados de derecho siempre hay límites, más allá de que muchas veces se utiliza un lenguaje quizás un poco más ligero para dirigirse a el público en general para que pueda comprenderlo. Son noticias de impacto nacional que no van dirigidas específicamente, por ejemplo, a abogados o profesionales del derecho. Entonces, ahí como lo pueden ver en pantalla, pues se lanzan estas declaraciones.
Ahora, entrando en materia, ¿qué es esta figura de la obediencia debida? Pues la podemos explicar desde varios puntos de vista. El principal, pues en materia militar sería como el más especial, el más idóneo, pues se ve donde hay estructuras jerárquicas, ¿no? Cuando, pues como es natural en las Fuerzas Armadas, que tienen una jerarquía, el poder de análisis, perdón, ese poder de análisis, ese que tienen en las fuerzas militares está más limitado, porque por su propia naturaleza requieren de más rapidez para cumplir sus fines de protección de los derechos fundamentales, de protección de las fronteras, etcétera. Pero el primer concepto es que una persona o un grupo de personas tiene la obligación por ley de obedecer a otra. Pues aquí, como lo repito, encaja más o menos el tema de las fuerzas militares. También lo podemos ver en el numeral 2 como una causal de ausencia de responsabilidad, más específicamente una causa de justificación. Es decir, es como aquella persona que se exculpa diciendo que hizo algo porque un superior se lo ordenó. Por supuesto de que eso sí está reconocido en la ley, pero no es absoluto. Es decir, que si la excusa desde este punto de vista se acepta, pues el subordinado no va a responder penalmente. Y por último, en el derecho laboral, pues entre todas esas facultades que tiene el empleador, pues también existe una obediencia debida como una facultad de dirección que tiene el empleador para ejecutar de forma más idónea pues el objeto social de la sociedad y de la empresa, y como ya se conoce y se puede entender. Ahora, ningún derecho, ningún principio, ninguna figura en el Estado social y constitucional de derecho va a ser absoluta, y por supuesto esta figura de la obediencia debida no es la excepción. Hay un parámetro claro. Entonces, apoyándonos en las sentencias de la Corte Constitucional, debemos decir de que la obediencia debida no es una obediencia ciega. Es decir, las fuerzas militares no están obligadas a obedecer una orden que implique una violación principalmente a los derechos humanos, y ojo, porque ese es el parámetro esencial. Por ejemplo, cuando se afecta la intimidad, que la podemos ver en el domicilio, en la habitación, en las comunicaciones, pues ahí se están afectando derechos fundamentales. Obviamente eso tiene unos parámetros legales para poder hacerse, que si no se cumplen devienen las evidencias en ilícitas. Por ejemplo, el juez de control de garantías, los límites de la ley que le impone a los fiscales para ejecutar este tipo de actos de investigación. Es decir, si no se hace bajo estos parámetros, va a devenir en una violación a los derechos fundamentales. Entonces, las órdenes que están dirigidas a violar derechos fundamentales sin cumplir la Constitución y cumplir la ley no son órdenes que en principio sean legítimas, y en principio, repito, no están obligados los subordinados a cumplirlas, entre muchas razones, porque no les van a aceptar esa excusa, como ya lo vimos antes. Y ampliando un poquito, pues también existen otras figuras interesantes como el deber de advertencia que tienen los subordinados. Ese deber no está hecho para torpedear a las fuerzas militares, no, porque ponen en peligro otros derechos si se perturba su función. Es un deber para intentar que la fuerza se utilice de una forma responsable, como lo ven en el primer párrafo, y lo que busca es que el poder esté bajo el derecho y no el derecho que esté bajo el poder, porque eso puede ser muy peligroso. Y el tercer párrafo, pues ya sabemos que los subalternos no están obligados a seguir las órdenes de sus superiores cuando se excedan el límite de la competencia. Pero como ya lo dije antes, en las Fuerzas Armadas no hay una gran competencia de deliberación. Es decir, por ley ellos no pueden estar discutiendo todas las órdenes que les dan, porque se pierde el sentido de la fuerza pública. Entonces, fíjense cómo se utilizan estos elementos normativos, que para ellos poder, digamos, ejecutar el deber de advertencia, objeción de conciencia, de abstenerse de ejecutar una orden, etcétera, debe ser manifiestamente ilegal o ilícita la orden. Es decir, que no necesitas hacer un mayor análisis para darte cuenta de que la orden es ilegítima, porque ostensible y evidentemente es una orden que es antijurídica, es decir, va en contra del derecho. Ahora, analizando un poco cuáles son los delitos por los cuales fue denunciado el fiscal, y no lo hago a manera de defenderlo, hago a manera de analizar desde el punto de vista de la ley, y que muchas veces nos damos cuenta de que las denuncias se hacen con un pensamiento que es a veces muy ligero y que no cumple los requisitos del derecho penal. Por ejemplo, el delito de conspiración es un delito de peligro, que implica que varias personas, es decir, los que se pongan de acuerdo, deben ponerse de acuerdo para cometer otros dos delitos que tienen un carácter más que todo político, como son la rebelión y la sedición. Estos delitos afectan el régimen constitucional y legal, es decir, deben poner en peligro, en el caso de Colombia, el estado constitucional y legal del derecho. Ahora,
Vamos a pasar acá a estos dos delitos, ¿no? Porque la conspiración implica ponerse de acuerdo para cometer estos dos delitos. Es decir, la conspiración es un acto preparatorio que se castiga por el peligro que implica ponerse de acuerdo para intentar tumbar el régimen constitucional. Pero entonces, ¿en qué consiste el delito de rebelión? Pues es muy popular en Colombia, ¿no? Tristemente lo vemos en el caso de la FARC, lo hemos visto en el caso del ELN. También se conocen ejemplos muy históricos, por ejemplo, la revolución cubana, con Fidel Castro y todas las revoluciones que hubieron en el continente americano, que ya se conoce por historia, etcétera. Entonces, este delito de rebelión consiste que es decir, implica a varias personas, mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno, es decir, el presidente, o suprimir el régimen constitucional o legal vigente. Fíjense, deben ponerse esas conductas en acción, deben amenazarlo, porque también hay un principio que se llama de lesividad, comportamientos inocuos, comportamientos que no ponen en peligro y que no lesionan los derechos, no deberían en principio tampoco ser castigados, porque existen unos principios. Ahora, el delito de sedición, muy parecido, pues también son varias personas que también con una modalidad, un elemento de modo que es el empleo de las armas, pero aquí ya no buscan cambiar definitivamente el régimen constitucional o legal vigente, no. Aquí lo que pretenden hacer es impedir transitoriamente su libre funcionamiento. Hay un elemento de intención, hay un ánimo especial. Y este otro delito, que es el de seducción, usurpación y retención ilegal de mando, que quizás tiene una técnica legislativa un poco cuestionable, aquí sí se permite de que a partir de una persona que debe tener el propósito, una intención especial, si no lo tiene, si no se prueba que lo tuvo, no va a haber delito. Ojo, porque eso es muy importante. Aquí el propósito es cometer el delito de rebelión o sedición. ¿Y cómo lo hace? Hay unos verbos rectores que son alternativos, es decir, no los necesitas todos, necesitas por lo menos al menos uno de ellos para ver si hay un delito. Seducir personal de las Fuerzas Armadas, ¿qué quiere decir? Intenta convencer a la gente de las Fuerzas Armadas que se rebelen, es decir, que cometan el delito de rebelión. ¿Qué más? Usurpar, que quiere decir apoderarse de un mando, que puede ser militar, policial, o retener, que implica impedir el curso normal de las cosas. Es decir, retener ilegalmente, obvio, un mando que también puede ser político, militar o policial. Entonces, ojo que estos delitos, en virtud del principio de legalidad, deben analizarse de forma estricta cada palabra, cada elemento, como yo lo estoy haciendo aquí. Si no, será cuestionable que haya delito, o por lo menos si te buscas un buen abogado, vas a poder rebatir muchos de estos cargos. Entonces, haciendo un análisis, ¿qué creen ustedes? Las declaraciones del fiscal sí implican todas estas conductas que vimos aquí. Es absoluto decir que toda orden que se le da a las fuerzas militares ya implica que debe ser obedecida. Pues ya aquí hemos aclarado ciertos puntos, ya sabemos que no es así, de que hay un límite, que son los derechos humanos, que obviamente las afectaciones a los derechos humanos están en el marco de la legalidad y cuando no se cumple también devienen en ilícitas. Y que por supuesto las órdenes deben ser legítimas, es decir, debe ser la persona competente que tenga las funciones y dentro del marco de sus competencias. También podemos ver de que muchas veces llegan denuncias a la comisión de acusaciones porque por competencia constitucional es la comisión de acusaciones la que debe conocer las denuncias contra los altos cargos, el presidente, los magistrados de las altas cortes, el fiscal, una comisión de que nunca ha llevado una acusación real ante el Senado, que despectivamente se le llama comisión de absoluciones por esto, pero nos damos cuenta de que es cierto de que muchas veces se llevan denuncias infundadas porque el derecho penal puede ser rentable políticamente, ya lo hemos visto en nuestros países latinoamericanos, lo vemos día a día con los gobiernos. Y también es muy importante tener en cuenta de que el derecho penal debe estar atado siempre al modelo de Estado y siempre debe ser respetuoso de los derechos humanos, los derechos constitucionales. Y un detalle que se me estaba escapando, no hay que ser abogado y mucho menos hay que ser penalista para ser un congresista que está en esta comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Por supuesto que ellos tienen un presupuesto y tienen personal que puede asesorarlos, pero como tal sigue siendo los problemas que nuestra democracia tiene, ¿no? Entonces hemos analizado información de corte nacional, la hemos traído al marco en la medida de lo posible del derecho penal y del derecho en general, del derecho también constitucional, por supuesto. Entonces, muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado, que te haya dejado información valiosa y gracias también a las personas que se están suscribiendo, son de mucho apoyo. Hasta acá dejo este video, les mando un gran saludo, un gran abrazo y muchas bendiciones, que estén muy bien, chao chao.